6 razones por las que la deuda de ingresos brutos no es la misma en todas las provincias. Hoy te traigo un video muy especial, te voy a contar las cosas que hacen que tu deuda de ingresos brutos no sea la misma que la que tiene otra persona que hace tu mismo negocio. Antes de comenzar con el video, no te olvides de suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y la campanita, porque voy a estar subiendo muchísimos videos para que no te pierdas la oportunidad de aprender todo sobre este impuesto que sorprende con deudas a más del 90% de monotributistas. Ahora sí comenzamos, toma nota porque esta información puede salvar tu negocio. Mi nombre es Karina, yo soy contadora experta en resolver problemas y deudas de ingresos brutos que se originaron en el 99% de los casos solo por falta de conocimiento. Bienvenidos emprendedores, espero que se encuentren muy bien, súper motivados como yo, en esta aventura en la que nos embarcamos día a día de ser nuestros propios jefes, pero a la vez asumiendo toda la responsabilidad que esto trae. Antes de comenzar, me gustaría que me dejes en comentario en qué provincia o provincias estás anotado en ingresos brutos. Hoy voy a hablarte de 6 razones de por qué en el impuesto de los ingresos brutos no puedes comparar tu deuda con la de otra persona que haga tu mismo negocio. Ni tampoco predecir cuál va a ser tu suerte según lo que le haya pasado a esta persona. En un principio recordemos que el impuesto de los ingresos brutos es un impuesto provincial y por lo tanto está gestionado por cada una de las 23 provincias y por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y precisamente la administración que hace cada una de estas provincias es lo que hace que el monto total de una deuda de ingresos brutos termine siendo totalmente diferente. La razón número 1 es el impuesto a pagar. En la actualidad existen 2 formas de pagar el impuesto de los ingresos brutos y vienen determinados por el tipo de ingresos brutos en el que vos estés anotado. Estos tipos de ingresos brutos, regímenes, se dividen en un régimen simplificado y un régimen general que presenta declaraciones juradas. El régimen simplificado de ingresos brutos es una cuota fija mensual que va a depender de la categoría de tu monotributo y el monto de esta cuota lo determina cada una de las provincias. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, para un régimen simplificado de categorías más bajas, están entre 8.000 y 9.000 pesos. Pero en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una cuota de régimen simplificado de ingresos brutos tiene el valor mínimo de 25.000 pesos. Acá puedes ver que si vos no abonás tu cuota de monotributo, que incluye la parte de ingresos brutos, esa deuda va a ser muy distinta según en la jurisdicción en la que estés anotado. Para las personas que presentan declaración jurada, ya sea en una sola provincia o en varias, bajo un régimen local si es una sola o convenio multilateral si son varias, el impuesto determinado va a ser un porcentaje sobre los ingresos mensuales que tuvimos de nuestra actividad. Por ejemplo, las personas que venden en Mercado Libre tienen la actividad de venta minorista por internet. Esta actividad va a tener un porcentaje, un impuesto diferente en cada una de las provincias. Por ejemplo, en una provincia pueden tener el 5%, en otra pueden aplicar el 2,9%. Todos estos porcentajes, llamados alícuotas, van a estar determinados en el código fiscal de cada una de las provincias. Por lo general las alícuotas no se cambian, pero varias provincias aplican lo que es una alícuota reducida según el porcentaje de facturación que tenga la persona. Pero bueno, toda esa información es para otro video. Por lo tanto, el valor del impuesto que tengamos que pagar, ya sea en un régimen simplificado o en una declaración jurada, va a variar muchísimo según en la provincia o en las provincias que estemos inscriptos. La segunda razón son las actividades o personas que no están obligadas a pagar este impuesto, ya sea porque tienen una exención o porque tengan algún beneficio aplicado durante el año. Para el caso de exenciones por la persona o por el sujeto, tenemos a los monotributistas sociales en provincia de Buenos Aires. Estas personas están exentas de pagar el impuesto a los ingresos brutos siempre y cuando tramiten una ley que se llama Ley Alas. Siempre que se trate de exenciones, hay que revisar qué requisitos o qué trámites hay que realizar para que esta situación sea tenida en cuenta para las billeteras virtuales o los bancos y no apliquen retenciones de ingresos brutos. Por ejemplo, para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las profesiones liberales, ejercidas de manera independiente como contador, abogado y demás, están exentas de pagar ingresos brutos, pero para exteriorizar esta situación frente a los distintos agentes de retención y que no nos aplique ninguna retención, tenemos que anotarnos en el registro de profesionales autodeclarados exentos. Ahí nos podemos descargar la constancia de que nuestra actividad está exenta y por lo tanto lo presentamos frente a algún banco o billetera virtual. Para el caso de actividades exentas en el régimen simplificado o personas exentas, tienen que salir en tu constancia de monotributo, en la parte que habla del régimen simplificado, las siglas EX, que significa que estás exento. Y esto es muy importante que lo revisen porque hay personas
que escuchan que su actividad está exenta, pero nunca terminan de realizar el trámite y después aparecen las deudas de años anteriores. La razón número 3 por la que la deuda de ingresos brutos es diferente en cada provincia son las tasas de interés que aplican al pago del impuesto fuera de término. Ya sea que estés en un régimen simplificado de ingresos brutos o presentando declaración jurada, siempre hay una fecha de vencimiento para cumplir con tus obligaciones. En el caso que estés en el régimen simplificado, tu única obligación es pagar la cuota junto con la cuota del monotributo, que esto vence alrededor del 20 de cada mes. Si vos a la fecha de vencimiento no pagas tu cuota, se te van a comenzar a generar intereses. Y estos van a ser muy diferentes si estás en provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en Catamarca y así con las diferentes provincias. Recordemos que la base sobre la que se va a calcular este interés va a ser el monto de la cuota, que va a estar definido también por cada una de las provincias. Vimos que en provincia de Buenos Aires eran alrededor de 8.000 o 9.000 pesos para la categoría más baja del monotributo y para Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran alrededor de 25.000 pesos. Para el caso de las personas que presenten declaración jurada, al momento de ponerte al día con la declaración jurada, se van a calcular los intereses desde la fecha de vencimiento en que tendrías que haber presentado esa declaración jurada hasta el día en que lo pagues. Por eso los coeficientes de interés de cada una de las provincias pueden hacer que en provincia de Buenos Aires te dé muchísimo a pagar, pero, por ejemplo, en Santa Fe sea menor. La razón número 4 van a ser los planes de pago que te ofrezca cada una de las provincias. Una confusión que traen mucho a mis consultas es creer que cuando están, por ejemplo, en convenio multilateral, que son varias provincias, si tienen una deuda la van a poder incluir toda en un mismo plan. Y no, esta deuda no funciona como el monotributo. Cada una de las provincias tiene uno o varios planes de pago y acá también diferencian entre el régimen simplificado o las personas que presentan una declaración jurada. Por ejemplo, para el caso de provincia de Buenos Aires, si estás en un régimen simplificado y tenés una deuda, no existen planes de pago para que la puedas pagar en cuotas. Lo único que te va a quedar es ir cancelando mes a mes con los intereses. Para el caso de las personas que están presentando declaraciones juradas, los planes de pago de cada provincia van a ser diferentes en el número de cuotas que te ofrezcan, en la tasa de financiación, si requieren o no un pago a cuenta, un pago anticipado al momento de armar ese plan, y también los requisitos para que ese plan esté activo, es decir, que no caduque, que no se caiga. También la modalidad, si es con débito automático o es con una cuota a liquidar, y todos los requisitos que tenés que cumplir para acceder a un plan de pagos. Por ejemplo, para el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para acceder a pagar tu deuda de ingresos brutos en cuota, te pide que tengas al día los últimos 3 pagos de los últimos 3 meses. Y para muchos de mis clientes, esas 3 cuotas representaban más del 50% del total de la deuda, así que directamente ni siquiera usaban la opción de plan de pago. La razón número 5 aplica básicamente para las personas que presentan una declaración jurada, y es las multas por falta de presentación de esta declaración. Como te comenté, las declaraciones juradas tienen una fecha de vencimiento para ser presentadas, y en varias provincias lo que ocurre es que si vos no cumplís con esta obligación en tiempo y forma, te eviten una multa por falta de presentación. Esta multa puede tener diferentes valores que van a depender del valor que ponga cada una de las provincias. Pueden variar desde 400, 500 pesos en algunas provincias y hasta 4.000 o 11.000 en otras. Esto va a impactar de lleno en tu deuda, ya que si vos no estás presentando declaraciones juradas y por lo tanto tampoco estás pagando el impuesto, todos los meses te va a llegar una multa por falta de presentación. Y esto no queda solamente en un valor de las multas, ya que las multas también tienen una fecha de pago. Si vos no pagás esa multa en esa fecha, también va a comenzar a generar intereses. Entonces, si vos hace más de 6 meses que no estás presentando declaración jurada y estás anotado en 3 provincias y estas 3 provincias emiten multa, ten mucho cuidado porque tu deuda se va a elevar a un nivel abismal. ¿Y cómo te enterás si tenés multas o no? Tenés que ingresar al domicilio fiscal electrónico de cada uno de los organismos. Algunos de ellos sí te son informados a tu correo electrónico, pero sí o sí tenés que ingresar con tu quit y la clave provincial. Acá hago una aclaración, muchas personas llegan y dicen yo no tengo idea de cómo ingresar al organismo, nunca me hice una clave. Todos los sistemas de todas las páginas de todas las provincias tienen varias formas de recuperar esa clave a través de un correo electrónico o usando la clave de ARCA. Así que eso no va a ser ningún obstáculo para revisar cuál es tu situación respecto a las multas y a la deuda que tengas. Y llegamos a la última razón que hace que esta deuda de ingresos brutos sea diferente según la provincia en la que estés anotado, y es que esta deuda de ingresos brutos sea reclamada en un juicio.
Cada uno de los fiscos provinciales realiza controles a cada uno de sus contribuyentes, verificando si cumplen o no con las obligaciones. Si estás en un régimen simplificado, como te dije anteriormente, tu única obligación es pagar la cuota mensual. Pero si estás en un régimen general, tenés que cumplir con la presentación de la declaración jurada para determinar el impuesto y después abonarlo. Todo esto antes de la fecha de vencimiento. Y por lo general, las deudas de régimen simplificado no terminan en juicio, pero sí es más común para las personas que presentan declaración jurada. Por supuesto que un juicio no sale de la noche a la mañana. Previamente va a haber una etapa que se llama etapa administrativa, que es en la cual te van avisando en tu domicilio fiscal electrónico. Por esto es súper importante que vos revises tu domicilio fiscal electrónico periódicamente y te van a decir si estás debiendo declaraciones juradas o si tenés una deuda, e inclusive te van a dar el detalle de tu deuda. Ya sea que estés presentando declaraciones juradas y tengas monto a pagar, o te reflejen el total de las multas que tengas más sus intereses, o en algunos casos las provincias determinen de oficio o hagan una liquidación administrativa estimando tus ingresos mensuales. Como vos no los declarás, los declara el fisco y te reclama esa deuda. Esta deuda no queda firme y se va a modificar al momento que vos declares tus ingresos reales. ¿Y de dónde pueden sacar la información de mis ingresos las provincias? De la información que brindan los agentes de recaudación de impuestos, que te hacen retenciones o percepciones, que son las billeteras virtuales, los bancos, las plataformas de venta o de cobro como Mercado Libre, Mercado Pago. Toda esta información está disponible en la página de ARCA, pero también está cruzada con los fiscos provinciales. Por lo tanto, si vos no declarás tus ingresos mensuales, ellos sí pueden estimarlo porque tienen esta información. Cabe aclarar que por más que los fiscos hagan una liquidación administrativa o determinen de oficio, es obligación del contribuyente hacer la declaración de ingresos brutos y declarar los ingresos en esta declaración. En este punto hay bastantes diferencias porque hay provincias que hacen más controles, hay otras que hacen menos controles y quizás dejen pasar muchos años. Por eso siempre recalco que es fundamental y prioritario revisar tu domicilio fiscal electrónico, no solamente en una provincia, sino en todas las provincias que vos estés dado de alta y que te des de baja de las provincias en las que ya no tenés actividad. Porque muchas veces se anotan en muchas provincias o en todas sin entender que cada mes que vos estás anotado, estás obligado a presentar una declaración jurada y abonar el impuesto en caso de corresponder. Como ves, todos estos factores pueden hacer que vos tengas una deuda teniendo un tipo de negocio y otra persona en otra provincia o anotado en más provincias teniendo tu misma actividad triplique o tenga una deuda mucho más chica que la tuya. Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que hayas tomado nota y porque esta información es muy valiosa y va a evitar que termines perdiendo plata o que se te haga una bola de nieve el tema de ingresos brutos. No te olvides de suscribirte, nos estamos viendo en un próximo video y recordá que cualquier dificultad es solo falta de entrenamiento. Chao.